todas las formas de las que he buscado empleo en este año, bueno, la mitad del año 2025 y la primera mitad del año 2026. Yo vengo de la nada. Tuve una plática con ella muy acalorada. Le dije que no, que en 2026 ya no era así. Diariamente mínimo recibía 5 rechazos. Bueno, probando, 1, 2, 1, 2. Estamos listos. Bienvenidos a un video más. A no sé si llamarlo blog o podcast, medio blog, medio podcast. Voy a llamarlo blogcast o podlog. No sé. Pero no quiero hacer un blog, quiero más que nada platicarles. De hecho, que traigo la lista de las cosas de las que quiero hablarles un poco. Quiero hacer como un podcast, primero que nada, porque no tengo tiempo para editar videos. Yo creo que esa es la razón por la cual muchos hoy en día hacen podcast, porque les da flojera editar o porque bien no tienen tiempo de editar. A mí me gusta mucho editar, la verdad, disfruto haciéndolo. Lamentablemente, como no es a lo que me dedico, me lleva muchísimo tiempo, entonces termino por simplemente hacerlo más básico y listo. Pero bueno, trataré de no hacer cortes ni nada. Si algo me sale mal, simplemente lo voy a cortar y ya. En el podcast, en este video, les quiero hablar un poco sobre todas las, no sé cómo decirlo, todas las formas de las que he intentado buscar trabajo este último año. Si no me conoces, si no has visto mi canal, si es tu primera vez por aquí, me llamo Leonel Hernández, llevo un año viviendo en Francia y llevo poco más de un año buscando empleo. Desempleado oficialmente llevo 10 meses y medio, porque antes de dejar mi trabajo empecé a buscar trabajo para venirme a Francia. ¿Por qué estoy en Francia y por qué llevo más de un año en Francia? Porque estoy estudiando una maestría en inteligencia artificial. Y el día de hoy te quiero hablar de todas las formas de las que he buscado empleo en este año, bueno, la mitad del año 2025 y la primera mitad del año 2026. ¿Cómo es buscar empleo? Bueno, antes de venirme a Francia, una vez ya aceptada la visa, empecé a buscar trabajo. Como el tipo de maestría que estoy haciendo es en alternance, hay pájaros. Intenté buscar trabajo de ese tipo. Si no sabes lo que es un alternance, trabajas la mitad del tiempo en una empresa, la mitad de la maestría le llevas en una empresa y la otra mitad de la maestría la haces en la escuela normal, como todos. Pero bueno, yo empecé a buscar trabajo estamos en julio, desde junio del año pasado, 2025. Y una de las primeras cosas que hice para buscar alternance, primeramente, ya después llegando aquí cambió un poco la estrategia, pero una de las primeras cosas que hice fue, antes de llegar, el CV normal con plantilla de Word que todos conocemos, que es tu foto en una esquina, tu nombre, tu dirección en la parte de arriba, una parte principal con tus trabajos anteriores y tu experiencia, y en una pestaña al ladito tus habilidades técnicas, tus habilidades suaves, soft skills que se llaman, y información un poco tanto relevante en las orillas y ya. Una hojita normal y corriente. Eso fue lo que hice. Un CV para todos los trabajos de alternance que estaba buscando. Como la maestría es en Data Science e Inteligencia Artificial, el trabajo que estaba buscando era precisamente de eso. De analista de datos, ingeniero en inteligencia artificial, ingeniero de datos. El último trabajo que yo dejé fue como ingeniero de datos. Tenía otro nombre, pero por todas las habilidades técnicas y conocimientos que tenía, la mejor descripción de ese puesto era ingeniero de datos y automatización. Pero bueno,
Y normalmente en Francia, siempre, yo no lo sabía, siempre hay que agregar una cover letter, una carta de motivación en español. Y cuando empecé a buscar trabajo, en este punto número uno, fue con el CV normal. Y con la carta de motivación, yo la verdad es que la hacía opcional. En algunos trabajos que más me interesaba estar, agregaba una carta de motivación escrita por mí mismo a mano. Ya van a ver en los siguientes puntos a qué me refiero con eso. Pero yo la escribía todo porque me gustaba. Busqué en internet cómo hacer una carta de motivación, porque no sabía cómo hacer una cover letter y tenía que agregar las razones, quién era, por qué quería estar en la empresa y un poco más de información. Entonces yo hice mi carta de motivación, a lo mejor lo cambiaba un poquito la información para cada puesto de trabajo, pero en general era el mismo currículum y la misma carta de motivación por los trabajos donde más me interesaba estar. Donde no me interesaba, directamente no agregaba carta de motivación, solamente agregaba el CV, porque yo veía en internet que había mucha gente diciendo que había muchísimo trabajo, que era muy fácil encontrar trabajo y la realidad me dio una cachetada en la cara y no era así. Pero bueno, estuve durante todo el mes de junio, todo el mes de julio, todo el mes de agosto y en septiembre tenía que llegar a Francia. No pude conseguir un trabajo antes de llegar aquí, no pude conseguir alternance. Entonces, mi excusa que me puse en mi cabeza fue, bueno, la razón es porque todavía no llego a Francia, todavía no tenía una dirección en Francia y esa es la razón por la cual me están rechazando 3 meses. Con mi CV normal, el mismo CV para todas las postulaciones y carta de motivación opcional. Entonces dije, puede ser que es porque aún no estoy en Francia y están esperando a que ya esté en Francia para poder considerarme para una entrevista. Para ese entonces ya había aplicado como a 50, 100 vacantes. El segundo paso que hice fue el mismo CV, a lo mejor actualizarlo un poco con algunos conocimientos que iba adquiriendo al mismo tiempo que seguía buscando trabajo. Una vez ya estando aquí, fue agregar carta de motivación en todas las postulaciones que fuese posible. Agregar la carta de motivación, casi siempre agregaba la misma información porque la verdad mi motivación siempre era la misma, acabar la maestría, aprender a aplicar los conocimientos que he aprendido en México para aplicarlos aquí en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Y estuve utilizando el mismo CV y la misma carta de motivación durante 2 meses más, una vez ya estando aquí, y no encontré alternance. Para ese entonces todavía tenía dinero y seguía buscando. Pensé una vez que antes decía que tenía que esperar a llegar aquí y me iban a contratar. Una vez ya estando aquí seguí buscando y seguí sin tener ni siquiera una entrevista. Dije, algo está fallando. Hablé con la universidad, hablé con los encargados del área de relación con las empresas y me dieron ciertos consejos. Uno de esos consejos fue personalizar la carta de motivación. Y fue lo que hice. Con el mismo CV y con carta de motivación diferente para cada postulación. Entonces ahí me tienes escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo muchísimas cartas de motivación. Escribí con unas 15 por mi propia mano, personalizándolas completamente, una completamente diferente a la otra, la siguiente diferente a la pasada y así. Entonces ese fue el punto número 3. Lo que hice fue con el CV personalizado de manera normal, con la misma plantilla, personalizado para una empresa, personalizado de acuerdo a las habilidades técnicas que decía el puesto que tenía. Entonces ese fue el consejo que me dio la persona de la universidad. Mi CV personalizado y también la carta de motivación personalizada. Y con el CV personalizado me refiero a que si la postulación decía conocimientos en Python, conocimientos en SQL, agregar explícitamente en el CV Python y SQL. Y la carta de motivación también mencionar un poco cómo utilicé Python y SQL en mi trabajo anterior
y cómo los conocía y cómo quería aplicarlo y las motivaciones para entrar en una empresa. Entonces, si la vacante decía para analista de datos Power BI y algo de conocimiento de dashboards, pues a lo mejor quitar SQL y agregar Power BI como conocimiento técnico. Continué así buscando trabajo, buscando alternance, otros 2 meses yo creo, y no conseguí ni una sola entrevista. Después de haber estado casi 6 meses buscando trabajo, o 6 meses buscando alternance, se me empezaba a acabar el dinero y empecé a hacer cuentas y tenía que conseguir un trabajo sí o sí para diciembre, para finales de año. ¿Por qué? Porque tenía cierta cantidad de dinero y debía conseguir cierta cantidad de dinero para que la visa me aprobaran la visa el siguiente año, para el segundo año de maestría. Y tener dinero también, porque si no me alcanzaba para pagar el segundo año de maestría en la escuela semiprivada en la que estoy, tal vez me alcanzaba por una escuela pública donde el año cuesta 200 euros, que son 4.000 pesos mexicanos aproximadamente, que ha ido subiendo. Gracias, Claudia. Entonces, todo eso no funcionó, ni una sola entrevista. A partir de ahí, ya empecé a buscar cualquier tipo de trabajo. Algo especial de Francia es que para todo tipo de trabajo, albañil, plomero, lavaplatos, tienes que hacer tu CV y muchas veces también tu carta de motivación. ¿Qué vas a escribir en tu carta de motivación si vas a pedir trabajo de limpiapisos? ¿Que te gusta limpiar pisos? Entonces esa parte de la cultura francesa fue muy complicada y más adelante voy a hablar también de una pequeña cosa que en Francia está pasando en 2026, que vuelve todavía mucho más complicado la búsqueda de trabajo. Pero bueno, el siguiente punto, número 4, fue hacer mi currículum. Una vez ya en diciembre busqué todo tipo de trabajo, no encontré, busqué trabajo de todo tipo, de mesero. Ahí tuve que hacer 2 CVs, uno para buscar trabajo de alternance, otro para buscar stage, porque necesitaba un ingreso de dinero sí o sí, entonces también empecé a buscar stage, que viene siendo como prácticas, pero un poco más cortas que el alternance. Bueno, son prácticas de hecho. Alternance es la maestría en el trabajo, podría decirlo así, que validas la maestría la mitad en la escuela, la mitad en el trabajo, aprendes la mitad en la escuela y la otra mitad en el trabajo, y el stage son prácticas directamente, lo que aprendiste, aplicarlo en el trabajo. Entonces, en diciembre empecé a buscar de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, porque necesitaba algo de dinero antes de enero para alcanzar a tener algo de dinero hasta julio, donde estamos ahora, del 2026, y poder renovar mi visa sin problema. Y al no encontrar nada, ni siquiera trabajo de los más simples, mucha gente me decía, el diciembre la gente trae dinero, hay muchas, en temporada decembrina hay muchísimo trabajo de temporada, vas a encontrar algo. Y no, busqué, 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 incluso una persona en un Carrefour me dijo, como el diciembre estamos todos acarreados, no podemos, tenemos las postulaciones congeladas. El hecho de que hubiera mucho trabajo no fue una causa de que contrataron más gente, sino al contrario, fue la razón por la cual suspendieron la contratación de gente, lo cual es contradictorio. En enero del 2026, en este año 2026, una de las cosas que empecé a hacer fue que, como Google sacó para estudiantes la versión Pro de Gemini, lo que hice fue ir a la universidad nuevamente, preguntarles por qué las estrategias que me habían recomendado, que ya había aplicado, no funcionaron. Y hablando con una persona, les voy a platicar una historia. No me quedé en el punto número 4, los otros puntos van a ir rápido, pero la persona en pleno 2026 me dijo que la contratación de personas era algo completamente humano. Y yo le dije, qué equivocada está, porque si bien ella era una especialista, perdón,
voy a tomar un poco de café. A lo mejor esto lo corto, lo dejo, no sé, depende cómo quede. Listo. Una de las cosas que decía la persona ahí especialista, entre comillas, que la contratación era un proceso humano. Y sí, yo estoy de acuerdo con ella. La contratación es un proceso humano, debe ser humano. Lo que pasa en 2026 es que con el boom de la inteligencia artificial, todos empezaron a automatizar sus procesos y a utilizar inteligencia artificial en el proceso de contratación. Entonces el primer filtro ya no era una persona, el primer filtro era un algoritmo que, si bien tú tuvieras todos los conocimientos, si en lugar de escribir SQL escribías Structured Query Language, no te iba a reconocer como un potencial candidato para una vacante. Ese era el detalle. Entonces, al tuve una plática con ella muy acalorada, le dije que no, que en 2026 ya no era así, que era un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural, Natural Language Processing, el que primero te rechazaba de manera automática enviándote un correo que decía desafortunadamente, talala, ya me lo sé de memoria, no te podemos contratar. Llegué a un punto de pedir tanto trabajo que llegaba a recibir entre 5, mínimo 5 rechazos diarios. Diariamente mínimo recibía 5 rechazos. Había veces que aumentaba hasta 10 rechazos diarios. Diarios. En una semana llegaba a recibir 30 a 50 rechazos diarios, porque era a lo que postulaba. A la semana, al día, trataba de postular al menos a 10 vacantes, 10 vacantes diarias, y recibía 5 rechazos diarios. Quiere decir que nada más la mitad respondían de manera automática, la otra mitad les valías madre completamente, no te mandaban ni un rechazo ni nada, o directamente las vacantes eran falsas. Ese es el panorama en 2026. Entonces, teniendo esta conversación con la persona, le dije que no, que actualmente ya no era así, que eran algoritmos y había algo que yo no conocía y era el sistema ATS. Otra persona más joven, más conocedora, que conocía más, era nueva, acababa de entrar en 2026, me dijo que se conocía el ATS y yo le dije, no sé lo que es eso. Al día de hoy yo creo que ya muchas personas lo saben, pero en ese momento, a inicios de año 2026, yo no sabía. Me dijo que era el sistema que utilizaban las empresas para filtrar candidatos. Y eso me ayudó bastante. Ya con esa información que me dio ella, seguí buscando trabajo. La otra persona estaba completamente equivocada. Los procesos de contratación ya no son humanos, al menos hasta el primer filtro. Es una IA, un algoritmo el que te filtra. Ya no es humano, lamentablemente. Y este era el punto al que quería llegar ahora. Actualmente en Francia, o hasta antes del 2026, tenían el proceso de buscar empleo lo tenían muy arcaico, o estaban acostumbrados a como lo hacían antes. Era ir a la tienda o al lugar. Déjame nada más ver si está grabando. ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Estoy completamente solo. Llevo grabando 19 minutos, 20 minutos. Perfecto. Bueno, lo que les contaba era que en Francia las cosas se hacían a la antigua. Tenías tu CV, ibas al lugar, dejabas tu CV y te llamaban si te contrataban, si querían saber más de ti. Entonces, platicando con mucha gente, buscando personas, buscando consejos, o la misma persona de la universidad, me recomendaban cosas que funcionaban en el 2019, 2020, 2021, 2023, 2015, cosas que funcionaban en aquel entonces, como marcar a la empresa, mandar un correo, ir a la empresa, dejar tu CV. Y esas cosas en este año 2026 en Francia están dejando de ser así. Ya se están moviendo más a lo digital, que apliques en un portal, que un sistema te filtra automáticamente
y decida si contratarte o no. Y hoy está habiendo un conflicto porque hay muchas empresas que siguen aplicando el hecho de que vayas a dejar tu CV, pero al mismo tiempo solo contratan a los que aplican por medio del portal. Entonces, actualmente hay ese conflicto en Francia. Que si bien muchos mantienen el hecho de que vayas y dejes tu currículum y tu carta de motivación presencialmente, incluso presencialmente tienes que ir a dejar tu carta de motivación. No escrita a mano, puede ser impresa, pero tienes que ir a dejar tu carta de motivación. Muchos ya se están moviendo a lo digital, lamentablemente. Y todos los consejos que había recibido hasta aquel entonces eran: ve al sitio y deja tu currículum, ve al sitio y pregunta. Iba al sitio y me decían, ya no, aceptamos CVs aquí, tienes que aplicar en línea, tienes que aplicar en el portal. Métete al portal y sube tu CV y aplica ahí. Entonces, lamentablemente, así es el proceso, o así se está mudando Francia en 2026, lo cual está generando un montón de problemas. Porque quieren tener un sistema así bien eficiente y no quieren pagar por hacerlo bien. Solamente quieren pagar por filtrar. Quieren automatizar nada más la mitad del proceso. La otra mitad es checar uno por uno, evaluar si debe pertenecer a la empresa o no, y después notificarle por qué. No simplemente enviar un correo automático. Quieren CVs personalizados y cartas de motivación personalizadas, pero el correo que te envían es genérico y es el mismo para todos. Ahí hay una incongruencia terrible. Pero bueno, lo siguiente que hice, una vez con la información del ATS, también como de aquí me va a salir una araña, fue preguntarle a Gemini, con la versión Pro para estudiantes, que me hiciera un CV. Yo subí mi CV para humanos con mi información y le pedí que lo adaptara para un sistema ATS, para pasar el filtro ATS. Le pedí que me lo generara en LaTeX y con una página que se llama Overleaf. Simplemente lo pasé a PDF, el código LaTeX, y ya tenía mi CV personalizado para la vacante. Lo que hice en mi proceso fue subir mi CV para humano, pasarle en el prompt todo el texto de la postulación, pedirle que me generara el código LaTeX. El código LaTeX lo pasaba a PDF y aplicaba en una versión LaTeX con toda la información que una IA iba a necesitar. Y déjame ver si puedo agregar por aquí un paper de, no me acuerdo si es 2024 o 2025, que dice que en general la IA o un sistema ATS, dependiendo del tipo de algoritmo que esté detrás, prefiere el contenido generado por IA. Entonces, en ese sentido, si tú como empresa utilizas un sistema de inteligencia artificial para filtrar a tus candidatos, los candidatos van a tener que utilizar un sistema de inteligencia artificial para pasar ese filtro, porque la misma IA a la que se están enfrentando prefiere contenido generado por IA. Entonces fue lo que empecé a hacer. Para cada vacante, generar mi código LaTeX para convertirlo a PDF, un CV de puro texto, casi plano, y al mismo tiempo también preguntarle a Gemini que me diera la carta de motivación, de cover letter, la lettre de motivación en francés, personalizado para la vacante que él le pasaba en el prompt, con las palabras clave que el sistema ATS fuera a buscar y especializado para pasar. Mi búsqueda o mi ratio de respuesta de las vacantes pasó de un 5 al 10% a un 30% solamente haciendo ese cambio. Obtuve más entrevistas por cada 100 postulaciones que hacía, obtenía 10 entrevistas gracias a ese cambio. Y antes de ese cambio, por cada 100 postulaciones obtenía 5 entrevistas máximo. ¿Para qué tipo de puestos? Para stage. No obtuve ninguna entrevista para alternance. ¿Por qué? Porque en este año 2026 Francia tenía una, ¿cómo decirlo? Tenía una subvención, no. Le pagaba a las empresas, le daba dinero por cada alternance
estudiante que contrataban en Alternance. El gobierno quitó esas ayudas económicas, entonces bajaron las contrataciones por Alternance. Pero bueno, hasta ese entonces, eso fue lo que me generó el punto número 4. En el punto número 5, además de aplicar en línea con el CV personalizado, con la carta de motivación personalizada, también iba a la empresa a dejar mi CV impreso y la carta de motivación que había ya enviado en línea. ¿Qué me generó esto? Esto no me ayuda en nada. ¿Por qué? Porque muchas empresas estaban en París y como no tengo dinero, soy pobre, no pude ir hasta París en tren porque son 50 euros o lo más barato son 30 euros de ida y 30 euros de regreso, son 60 euros, es muchísimo dinero. Entonces, a las que podía ir aquí donde estoy, en Lille, iba, y a las que no, pues no. Pero a las que iba no me ayudó en nada. Directamente recibía el rechazo automático. El punto número 6 fue aplicar vacantes espontáneas e ir a las oficinas. Una vacante espontánea o una postulación espontánea en Francia se le llama simplemente aplicar para ver si tienen ellos un trabajo que se acomode a tus necesidades. Es decir, no postulas tú a una posición de trabajo. Déjame tomar un poco de todo. Está haciendo un poco de frío, no está haciendo calor. Pausa de café. Hecha. Pero bueno, les comentaba que las vacantes espontáneas son simplemente aplicar, dejar tu CV y decir, si tienen algo para mí, basado en mi perfil, háblenme. Y ya. Esto no funcionó para nada. Candidature espontánea, algo así, espontánea, no funcionó. Además de postular en línea una candidatura espontánea, iba a las oficinas y también a dejar mi CV. No sirvió para nada. El punto número 7 fue aplicar en línea con mi CV personalizado, con mi carta de motivación personalizada hecha por Gemini para pasar al sistema ATS, contactar a las personas de RH por LinkedIn, después de postular en el caso de LinkedIn, si era en el portal de la empresa o en algún otro portal de empleo, como Welcome to the Jungle, como Hello Work, era buscar a la empresa en LinkedIn, buscar a las personas de RH, mandarles conexión y además de eso, ir a las oficinas. ¿De qué me sirvió eso? Me sirvió un poquito, es decir, no mejoró el ratio de lo que ya estaba haciendo, fue el mismo, de contactar a las personas de RH, de 10 personas a las que contestaba, a las que contactaba, una persona me respondía, entonces me respondía obviamente con un rechazo de que de hecho con el mismo texto muchas veces, de que la vacante ya se cerró, ya seleccionamos a un candidato, seleccionamos a otro candidato un poco más acorde a lo que estamos buscando y ir a las oficinas, que también lo que más resultó fue contactar a personas de RH por LinkedIn, enviarles un mensaje y la respuesta fue 1 de cada 10. El punto número 8 fue que ya estando aquí en Francia, me di cuenta que los franceses son muy cerrados. Como mexicano, una de las cosas que se dice mucho en México es que le damos bienvenida a los extranjeros y por lo tanto nos llaman malinchistas. O existe este término malinchista por eso, porque tratamos de a los extranjeros tratarlos muy bien, muchas veces mejor que a nuestros paisanos. Entonces por eso de ahí viene el término malinchista. Y yo pensé que como en México a los extranjeros los tratamos muy bien, en Francia iba a ser igual. Y no, en Francia son muy cerrados. Tanto que incluso personas que vienen de países africanos, que hablan francés perfectamente, no son tan abiertos con ellos. Las personas que nacieron en Francia. Son muy cerrados los franceses. Se juntan con franceses, incluso si hablas tú francés, tienen como que forman una barrera imaginaria, no sé cómo decirlo, entre personas que no son de Francia a los que sí son de Francia. Son muy cerrados
sin importar si la otra persona habla francés perfectamente, hay una brecha de darle bienvenida. No son como nosotros los mexicanos, son muy cerrados. Y eso yo no lo sabía, eso nadie me lo dijo, por eso yo pensé que iba a tener trabajo rápidamente, pero no fue así. Incluso para trabajos de mesero, de barrendero, de limpiabaños, de guardia de seguridad, de guardia de cementerios, no me contrataron. Quiero pensar que fue por eso, porque no veo otra razón por la cual no me hayan contratado, siendo que, y es imposible de saberlo porque la respuesta automática es siempre la misma. Desafortunadamente, el mensaje general dice así: Unfortunately, y desafortunadamente, no podemos, decidimos seguir con otros candidatos en el proceso de contratación. Muchas gracias por haber aplicado. En términos generales, dice así el mensaje que te envían de manera automática. Entonces lo que hice en el punto número 8 fue buscar mexicanos, porque si los franceses no me aceptaban o porque son muy cerrados, no me quedaba otra que buscar a lo que somos más próximos. Y me di cuenta de eso, de que muchas veces no es que, que muchos sean, no es racismo en el sentido de que no te me acerques o no me quiero juntar contigo, es más preferencia en el hecho de que prefiero hablar con alguien de Francia que con alguien de Camerún o con alguien del Congo que también hablan francés. Simplemente es preferencia. Prefiero estar con alguien que habla mi idioma a alguien que no. Prefiero estar con alguien que es de Francia a alguien de África que también habla francés. En mi caso, me pasaba muy seguido en la Universidad Bipersonal de España, que me sentía más, prefería yo hablar con ellos y ellos preferían hablar conmigo que hablo español que hablar con franceses. Entonces lo que hice fue buscar mexicanos. Encontré una persona que se había graduado de la misma universidad, que también hablaba español. Encontré otra persona muy chévere, la verdad, de otro estado de México, no del norte, del sur, algo así, de Guadalajara, que también estudió aquí en la misma ciudad, no en la misma universidad, pero que ya estaba trabajando aquí. Pero la diferencia de mí con todas esas personas es que esas personas tenían una ventaja. Yo vengo de la nada, completamente. Esas personas sí tenían familia aquí, sí tenían padres profesionistas, sí tenían mucho más dinero en el banco, sí venían de una clase media y yo lamentablemente no, vengo de una clase baja, vengo de la nada. Sí tengo unos pocos familiares profesionistas, tienen un trabajo regular, no están ganando lo que ganan los egresados del TEC, por ejemplo, incluso saben inglés y todo. Y hubo un mexicano que se me ayudó bastante buscando contactos, buscando meterme a su empresa porque él ya tenía la ciudadanía o residencia permanente aquí en Francia. Entonces, ay, cabrón, como si no hay una araña, que se me va a subir, ¿no? Bueno, y intenté ayudarme buscando personas, me contactó, era una persona que conocía mucho, me contactó con, con muchas empresas, con muchas personas de RH. Otra cosa que pasa en 2026, se me olvidó decirlo antes, es que aumentaron muchísimo los bloqueos o los filtros de spam en las empresas. Entonces, enviar un correo a una persona de RH ya no es tan fácil como antes. Muchos dicen, envía correos y no te contestan, pero no, el correo no les llega. Directamente no lo ven, no es que no quieran responder, no ven tu correo, incluso si intentas contactarlos. Y por eso LinkedIn se vuelve una mejor opción para contactar a las personas de RH. Pero bueno, como último punto, de que ya, déjame checar nuevamente cuánto tiempo llevo. No vaya a ser que ya se haya parado la maldita conexión. 35 minutos, qué buen podcast estoy
estoy haciendo. Pero bueno, punto número 9. Lo último que hice o que he estado haciendo estos últimos meses, que la verdad tampoco ha funcionado mucho porque no hay trabajo en Francia, es hacer publicaciones en LinkedIn. Hace como 3-4 meses empecé a hacer publicaciones en LinkedIn de los proyectos que estaba haciendo, de ideas que tenía, que de repente con la IA, con Claude, con Gemini, con ChatGPT, podía hacerlas mucho más rápido. Algunas ideas, proyectos que tenía. Hacía un pequeño proyecto de 3-4 horas, publicaba los resultados en LinkedIn, lo que había obtenido. Hice también un dashboard para una clase que al final no lo presenté porque era un equipo y el dashboard de la otra persona era mucho mejor. Y y ese dashboard lo publiqué. El dashboard era la relación entre la inmigración y el desempleo. Como persona migrante y como desempleado, decidí tomar la información nacional de Francia de desempleo y de inmigración para demostrar que la inmigración no está relacionada directamente con el desempleo. Y lo conseguí. Obtuve los datos, obtuve una correlación y definitivamente no hay una correlación entre las personas inmigrantes y el desempleo. El desempleo viene de otro tipo de razones, como políticas públicas, gracias a Macron. Pero bueno, empecé a hacer publicaciones de LinkedIn, de los proyectos. Empecé a agregar personas de RH, personal del departamento de IT, personal de Data Science, Machine Learning. Empecé a contactar personal de Lille, de Francia, de departamentos de inteligencia artificial, para buscando consejos, viendo si tenían algún contacto, si conocían a alguien que me pudiera apoyar a encontrar alternance, trabajo, stage, lo que fuera, porque estaba sin trabajo. Y pues sigo sin trabajo, la verdad me voy a quedar sin dinero. Empecé a hablar con compañeros de clase, empecé a pedirles si me podían apoyar, dándoles mi CV a las personas de RH. Empecé a preguntarles si en sus empresas tenían vacantes, a las personas del segundo año de maestría que iban a dejar vacante su puesto de alternance, les pregunté si me lo podían dejar. Y también hablé con ellos si en sus empresas había, ya que ellos iban a acabar la maestría, iban a dejar su puesto de alternance, si había otro puesto o si planeaban continuar con el puesto de alternance. Y finalmente hablé con la universidad expresando mi dificultad económica para poder continuar con el segundo año de maestría. Y a pesar de todos esos esfuerzos, a pesar de que las personas de la universidad, la persona anticuada que me dio consejos anticuados, también hizo su esfuerzo en buscarme una alternance, en buscarme una empresa, en buscar empresas que necesitaran empleados para el segundo año de maestría. No, lamentablemente la realidad es mucho más complicada que eso. No hay trabajo en Francia. Hay una recesión, probablemente por la guerra, por lo que sea, pero no hay trabajo en Francia. Antes, en LinkedIn, normalmente los trabajos que más tienen, hay una parte donde dice la cantidad de gentes que han aplicado, la cantidad de personas que han aplicado una vacante. Después de 24 horas, las vacantes que decían aplicación rápida, algo así, no me acuerdo exactamente cómo dice, en 24 horas ya tenían más de 100 personas que habían postulado. Y las ofertas de trabajo que tenían el link para postular en el portal de la empresa tenían 10, 15 después de 24 horas. Lo que está pasando este año 2026 es trágico, porque las ofertas de trabajo que tienen el link para postular en el sitio de la empresa, en 2 días ya tienen más de 100 aplicantes.
lo cual es crítico. Quiere decir que hay muchísima gente desesperada buscando trabajo. En este momento, para finalizar el podcast, estoy tratando de tirar de las ayudas sociales. Me di de alta como estudiante microempresario, microemprendedor, algo así se llama, para ver si puedo pedir un préstamo estudiantil y validar mi segundo año con mi proyecto de microempresa. Poder estar inscrito con mi proyecto de microempresa y una vez inscrito poder obtener un préstamo estudiantil para poder terminar mi segundo año de maestría. Me quedan 2 meses antes de saber dónde va a acabar todo esto, pero aquí te dejé algunas formas que tal vez tú puedas implementar y tal vez a ti sí te sirvan para encontrar trabajo en este año 2026. Esto ha sido todo por este podcast blog. Si te gustó la postal, dame like. Si tienes preguntas, déjalas abajo en los comentarios. Suscríbete para ver el siguiente video. Y nada, compártelo, comenta aunque sea una estupidez. Necesito 500 seguidores y 1000 seguidores, algo así, y 4000 horas de reproducción. Por favor, debía haberlo dicho al principio. Quédate en el video, míralo 2 veces. Necesito dinero y nada. Nos vemos en el siguiente video.